Se lanza una pelota hacia arriba con una altura de 1,5 metros a una velocidad inicial de 31 metros por segundo. La aceleración resultante de la gravedad es negativa de 9,8 metros por segundo cuadrado. Descuidar la resistencia del aire, resolver la velocidad v de t, y la altura h de t de la pelota t segundos después de su lanzamiento. Así que volvamos y hagamos una lista toda la información proporcionada. Si la pelota se lanza hacia arriba desde una altura de 1,5 metros, la altura inicial es de 1,5 metros, lo que significa que h de 0 es igual a 1,5. Y la velocidad inicial es de 31 metros por segundo, lo que significa que la velocidad inicial es 31 metros por segundo, lo que significa que v de 0 es igual a 31. También nos dicen que la aceleración resultante de la gravedad es negativo 9,8 metros por segundo, lo que significa a de t, el función de aceleración, es igual a menos 9,8. Y a partir de esta información, queremos determinar la función de velocidad y la función de altura. Bueno, porque la función de aceleración es igual a la derivada de la función de velocidad, podemos determinar la función de velocidad determinando la antiderivada de la función de aceleración. Así que primero, v de t es igual a la antiderivada, o integral indefinida, de la función de aceleración, que es negativa 9,8. Y porque v of t es una función de eso, sabemos que tenemos de t, que es igual a menos 9,8 toneladas más c. Y dado que este es el formulario de la función de velocidad, ahora podemos determinar constante de integración, ya que sabemos que v de 0 es igual a 31. Si v de 0 es igual a 31, entonces si sustituimos t por 0, la función de velocidad debe ser igual a 31, lo que nos da menos 9,8 por 0 más c es igual a 31. Simplificando, tenemos c igual a 31. Así que ahora sabemos que la función de velocidad exacta es v de t igual a menos 9,8 toneladas más 31. 9.8 t plus 31. Así que esta es la primera parte de la pregunta. Y para la segunda parte de la pregunta, se nos pide que determinemos la función height, que es la función de posición. Y desde la altura función o función de posición es igual a la derivada de la función de velocidad. Si encontramos la antiderivada de la función de velocidad, podemos recuperar la posición función o función de altura. Así que h de t es igual a el intervalo indefinido, o antiderivado, de menos 9,8 toneladas más 31 decitoneladas. Lo que es igual a menos 9,8 multiplicado por t al cuadrado dividido por 2. Más 31 toneladas más c. Simplificando, tenemos h de t es igual a menos 4,9 t al cuadrado más 31 toneladas más c. Pero también sabemos h de 0 es igual a 1,5, lo que nos permitirá determinar c si h de 0 es igual a 1,5. Lo que significa que si sustituimos t por 0, el valor de la función debe ser 1,5, lo que nos da menos 4,9 multiplicado por el cuadrado de 0 más 31 veces 0 más c es igual a 1,5. Simplificando, tenemos c igual a 1,5. Dándonos nuestra función de altura, h de t. Es igual a menos 4,9 toneladas al cuadrado más 31 toneladas más 1,5. 31t plus 1.5. Espero que esto te haya resultado útil.